Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Tal como habíamos prometido, íbamos a reintegrarnos de manera activa a estas transmisiones, aunque el día de hoy es un poquito especial y tal vez incómodo para algunas personas que vivimos en México. Ello es porque, finalmente, de acuerdo en principio a una tradición que se ha hecho por muchos años, hoy es el Día de Todos los Santos y mañana será el de los fieles difuntos. En vista de lo cual, también, pues siguiendo otras tradiciones, se dice en mi país, en México, que hoy es el Día de los Muertos Chicos, mañana será el de los Muertos Grandes. Por lo tanto, la gran festividad, pues bueno, se está mañana. Sin embargo, hoy en día, y quiero aprovecharlo para poder hacer mi plática el día de hoy, el día de hoy han tocado a mi puerta 2 o 3 veces grupos de chiquillos disfrazados que vienen pidiéndome el dulce, a veces diciendo que el dulce es para la calaverita, según ellos plantean. Bueno, entonces es así la situación. Y la pregunta es, bueno, pero si ustedes celebran el Día de los Muertos, y esa es una tradición más antigua, prehispánica, ¿no sería mucho más apropiado que ustedes rechazaran la influencia de una tradición extranjera como es el Halloween? Bueno, es justamente de lo que quiero platicar el día de hoy con todos ustedes. Un poco esta situación que de alguna manera se ha manejado de manera errónea, pero no sin antes saludar a la maestra, a mi Lady Carmila. Eternas lunas para ti. Muchas gracias por estar en el espacio. Entonces, decía yo, antes de enviar este saludo, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué no rechazar esa situación? ¿Por qué no correr de manera brusca y con cajas destempladas a los chiquillos que vinieron a pedir dulces a mi puerta? Para empezar, porque no, los chicos no merecen ese tipo de cosas. Los niños son niños y simplemente vienen a disfrutar de esta situación. Segundo, porque tenemos que ver los puntos de vista, ya que aparentemente está muy de moda por polarizar todo. Y yo creo que en muchas ocasiones, más que polarizar, tendríamos que entender que existen muchas zonas grises. Y la frontera entre lo que son las cosas del Halloween y lo del Día de Muertos viene a ser una de esas zonas grises. Permítanme explicarme un tantito. Hay otro libro que se llama El mito del eterno retorno. Solamente lo he tenido oportunidad de conseguir ya en forma electrónica de acuerdo a los modernos medios. Pero en mi licenciatura, que era donde yo deseaba leerlo, no me fue posible conseguir El mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Y lo que tengo es un texto que de alguna manera también habla de la misma idea de la que voy a plantear el día de hoy, que es el de lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. A ver, vamos a ver en primera instancia. Y lo voy a plantear con uno de los ejemplos más claros dentro de esta circunstancia. O sea, uno de los ejemplos que de alguna manera podríamos decir en un determinado instante es uno de los más célebres. Si conocemos nosotros suficientemente, de alguna forma, los mitos, como el de Quetzalcóatl, recordaremos que la caída del dios Quetzalcóatl se da después de que su hermano, porque hay que decir que pues, de alguna manera su hermano, el espejo oscuro, Tezcatlipoca, a quien algunos erróneamente interpretan como un diablo o algo por el estilo, no. O sea, el panteón azteca no tenía nada que ver con estas polarizaciones entre el bien y el mal, ni cosas absolutas y definitivas. Sencillamente, Tezcatlipoca era el lado oscuro de las cosas, era el espejo humeante, y por causa de ello, pues era considerado como una deidad de índole oscura. Bástenos hasta ahí, en ese punto. Tezcatlipoca, de alguna manera, podría decirse que hasta cierto punto tenía envidia, coraje, por decirlo de alguna manera, de la veneración de que gozaba su hermano. Pero es que también hay que decir que su hermano, Quetzalcóatl,
de alguna forma, tenía suficiente reputación de ser uno de los pocos dioses del panteón náhuatl que no requería sacrificios cruentos, sino requería lo que los hombres fueran capaces de cultivar con sus propias manos. Por ende, dado que Tezcatlipoca sí era un mancebo hermoso al que se le tenía que sacrificar a él, y por supuesto teniendo en cuenta de que, pues, si nosotros vemos que en los dioses, en los mitos, se reflejan muchas de las condiciones de los hombres, la primera condición que tiene que haber de Tezcatlipoca es la envidia. Entonces, lo invitan a degustar la bebida sagrada, que es el pulque. Algunas de las personas en mi país suelen decir que es una bebida tan completa que le falta un grado para ser carne prácticamente. Pero lo que sí puedo decirles es que quien no sabe hacer uso de esta bebida, que se extrae no solamente pues del sabrosísimo maguey, sino que también se le combina con sabor de otras cosas para lograr los deliciosos curados, que es como reciben este nombre en mi país, y se sirven en tornillos, que son una especie de tarros que tienen precisamente alrededor, por causa del cristal con que los forman, una forma atornillada, que pues da la impresión precisamente que son tornillos, y por eso pues normalmente les llaman tornillos a estos recipientes de cristal en donde se bebe el pulque y que se sirve pues ya en lugares muy señalados de pueblos. Hoy en día hay una idea de recuperar este tipo de bebida en mi país, entonces algunas en la Ciudad de México se han empezado a abrir nuevamente algunas pulquerías, digo, para que las nuevas generaciones lo conozcan, porque son las que están más curiosas de saber sobre esta bebida. Yo personalmente no soy bebedor de ella, alguna vez la probé y para mí fue suficiente, no es algo que yo acostumbre beber normalmente, pero precisamente pues por el tipo de fabricación y por la forma en que la consumían los nahuas, pues no es extraño que le hayan dado la categoría de bebida sagrada. Bueno, volviendo a nuestra historia, se dice que el propio Quetzalcóatl se empezó a emborrachar en compañía de Tezcatlipoca. Nada más que el problema fue que dentro de la tertulia terció Xochiquetzal, hermana de Quetzalcóatl. Y la hermana de Quetzalcóatl, en medio de la embriaguez y con todas estas malas consejas y malos visos que otorga el alcohol, finalmente yacieron juntos. Y si alguien no me entendió el eufemismo con el que me dirigí a esta cuestión, pues bueno, piensen ustedes en que los dos tuvieron una relación carnal, ya para decirlo muy claramente. Quetzalcóatl sintió mucha vergüenza porque los hombres lo vieron como era, o sea, en la forma más humana posible. Débil, crudo, por decirlo más así claramente, y después de haber cometido una situación que no tendría que haber sucedido con su hermana. Por ende, Quetzalcóatl, sumamente avergonzado, decidió autoinmolarse y marchó en una piragua construida con piel de serpiente hacia el centro de lo que hoy conocemos como es el Golfo de México, y ahí se incendió para purificarse con el fuego. Y de esta autoinmolación, las chispas que subieron, una de ellas quedó prendida y se convirtió en estrella de la mañana. Así le llamaron, pero hoy sabemos que no es ninguna estrella de la mañana ni cosa por el estilo, que es el nombre que también recibió aquí en México, es que recibió en la cultura náhuatl, en la cultura teotihuacán. Es el nombre que recibió, o sea, estrella de la mañana. No se les olvide este pequeño dato, ¿sí? Sube como la estrella de la mañana, asciende y se convierte en esta estrella que vemos en la mañana, que no es otra cosa sino el planeta Venus. Entonces, es un dios que se caracterizó por haber dado el beneficio a todos los hombres, de haberles enseñado la agricultura, de haberles otorgado el conocimiento de cómo manejar las herramientas. En fin, fue un dios benefactor. Un dios que también les trajo la idea de que no todo tiene que ser cruento, ni tiene que ser a través del sacrificio humano. Ahora, cuando sube, dice que no se va para irse definitivamente, sino que él promete volver.
Las personas creyentes en mi pueblo, en México, en aquel entonces, consideraron, los nahuas, que esto iba a cumplirse y que se habría cumplido cuando el conquistador Hernán Cortés llega con sus tropas, puesto que se hablaba de alguna manera, por extraña coincidencia, de que Cortés tenía esas características, ya que pues era blanco, y uno dirá, bueno, ¿de qué dioses blancos habla? Si era un panteón náhuatl y reflejaba de alguna manera las costumbres de México de aquel entonces, pues lo que no había eran personas blancas. Pero es curioso, pero es uno de los dioses que aparece representado como blanco, pero pintado de negro. Por eso era la contraparte de Tezcatlipoca, que sí era el oscuro, un dios oscuro. Por esa razón, sí se aceptó que cuando llegó Cortés, este no era otro, sino el propio Quetzalcóatl. Ahora, pónganse a pensar en la similitud que existe entre este Dios y un Dios que fue benefactor de los hombres, que les enseñó que también existe el perdón, que existe el amor a tus semejantes, que también fue mostrado con toda su debilidad, inmolado en la cruz. Probablemente, y quisiera que las personas que profesan alguna religión no se molestaran conmigo por lo que voy a decir, probablemente porque ese es el punto culminante y conflictivo de cuando Jesús se aparece en el huerto de Getsemaní, probablemente con el cargo de rebeldía, porque implicaba que tenía que sacrificarse Jesús para poder lograr su cometido. De otra manera no lo podría lograr. Sé bienvenida a este humilde espacio en este Día de Muertos, donde estamos empezando a introducir un poco la cuestión de la que vamos a terminar platicando. Volvamos a esta cuestión. Pensemos en un Dios, en un Hijo de Dios, para decirlo si ustedes así lo plantean claramente, que también dice, después de 3 días resucitaré y después volveré para juzgar cuando venga el fin del mundo. 2 entidades concebidas en tiempos completamente distintos, de culturas que no se conocían en absoluto, hablando de un retorno. Esa es la gran investigación y la gran curiosidad que de alguna manera llevó a Mircea Eliade a plantear lo que nosotros conocemos como el mito del eterno retorno. En el mito del eterno retorno, precisamente lo que nosotros tenemos es entidades que prometen de alguna manera regresar y coincidencias que parecen como inexplicables en cuanto a ello. Ahora, vamos a las otras coincidencias. Una cultura piensa desde los celtas antiguos, pasando por todo lo que son las culturas del norte de Europa, que hay un momento en el mes de lo que consideramos como octubre ahora, bajo nuestro calendario actual, en donde se abría el portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se abre este portal y de alguna manera pueden entrar y salir los espíritus. Y por eso precisamente hay que tener muchos rituales de protección durante estas noches, según lo que se considere en estas culturas paganas. A continuación, la otra circunstancia es mientras otra cultura, que es la náhuatl, desarrollaba la idea de que por cercanía de estos días existía también un momento en que los muertos regresaban de su mundo, cualquiera que en este sentido se hubieran conseguido, para ver de qué manera los habían preparado un agasajo aquí en la tierra y de qué manera los adoraban. Ya me van entendiendo hacia dónde voy. Lo primero de lo que hablé es de la fiesta de la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, o mejor conocida como el Halloween.
y la otra es el Día de Muertos, de la tradición Irraigambre náhuatl. Sin embargo, resulta que ambas están hablando de un regreso en los dos lados, o de un cruce, de un portal entre la vida y la muerte. Ahora, ¿por qué de alguna manera viene una tradición católica como es la de todos los santos? ¿Por qué se le tuvo que llamar a la otra al Hallows Eve? Bueno, para empezar, pues no era una cuestión que en un dado momento tuviera que ver con todo esto. Obviamente los celtas no sabrían, nunca le habrían puesto el nombre de Víspera de Todos los Santos a esta festividad. Simplemente celebraban una festividad que tenía que ver con el fin de las cosechas, que tenía que ver con el comienzo de una época oscura y en la cual se consideraba que se abría el portal entre la vida y la muerte, a la cual le dieron distintos nombres. Ahorita no vamos a entrar en todos ellos para no distraernos de la cuestión central. Pero el asunto es, se les dice eso. Ahora, llega la iglesia, empieza a tratar de imponer el culto a todos estos grupos y pues obviamente no lo va a lograr a través nada más de la fuerza. Ciertamente se creó un órgano como la Santa Inquisición para utilizar la fuerza para convencer a aquellos que no tuvieran en aquel momento esa convicción de pasarse a la religión católica o que simplemente por desconocimiento no quisieran pasarse. Digo, pues, bueno. Cosas que de alguna manera históricamente vienen a resultar en paradojas, pero de las cuales también vuelvo a recordar, no es que estemos como en el tema de las brujas arrojando todas las culpas sobre la gente de la iglesia, más bien sobre la gente que de alguna manera en ese momento se encargó de la iglesia. Aquí en este caso no hubo necesidad de algo tan cruento porque hablamos de grupos numerosos, no se podía someter a esos grupos numerosos de una manera armada y menos con un aparato como el de la Santa Inquisición. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué no buscar el convencimiento? Y la concesión. Y la concesión era, bueno, ok, tomemos esta fiesta pagana como la víspera de Todos los Santos, porque la festividad importante es Todos los Santos, que es justamente hoy, 1 de noviembre, de acuerdo a los calendarios que actualmente manejamos, ¿de acuerdo? Al día siguiente, después de Todos los Santos, se establece el culto a los fieles difuntos, un momento para recordar a los muertos, con la obvia intención de que de alguna manera se le fuera retirando fuerza a la festividad llamada All Hallows Eve. Después, cuando ya empezó el culto católico a imponerse entre todos estos cultos paganos, y tratar de disminuir un poco la idea de que deidades antiguas habrían permitido en un dado momento que se abría el portal entre la vida y la muerte. Iba a ser muy complicado porque estaba muy arraigado a todas las costumbres agrícolas. Es decir, estamos hablando de pueblos que dependían totalmente del agrícola. Entonces, para ellos ese final de la cosecha, para ellos ese momento, pues era un momento en que se abría el portal entre la vida y la muerte porque comenzaría después el invierno. Y el invierno era algo que estaba muy relacionado con la muerte porque aquel que no hubiera guardado todo lo que necesitaba para la cosecha estaba, sin duda alguna, amenazado de una muerte próxima. Y si es un hecho de que en muchos pueblos y muchas personas perecieron por causa de esa situación tan terrible del invierno. Entonces, hablamos primero de una correlación con la naturaleza, de un culto que se dio en aquella época y que se relacionaba mucho con el paso de la vida y la muerte. ¿Y qué pasaba mientras en México? Con la cuestión del Día de Muertos. Simplemente piensen de qué están poniendo todas sus ofrendas. Todas sus ofrendas contienen mandarinas, contienen fruta, contienen alimentos. ¿No es acaso todo es un banquete digno de alguna manera representar todo lo que en el año se ha conseguido? Y el recordar a los muertos no viene a ser una forma de compartir toda esa riqueza y todo eso que se ha dado y de dar gracias por el fin y el término de un año en cuanto a ello. Y que también esta festividad está tan correlacionada con la religión católica, que por eso en muchos altares en México se coloca también la cruz, y de hecho se acostumbra a colocar una cruz de ceniza. ¿Sí me explico? No hay una razón para preferir un Halloween o un Día de Muertos. Y en cambio sí hay mucha razón para entender por qué muchas tradiciones y muchas cosas son las que alimentan todas estas tradiciones y no las empobrecen, sino que al contrario vienen a formar parte de ellas. A ver, por ejemplo, cuando empieza a hablarse de la cuestión del Halloween, que nosotros sabemos que pues, tiene una
raigambre antigua el hecho de cuando en Italia en estas fechas algunos mendicantes se acercaban a las puertas, tocaban y decían que rezarían por tus muertos en estas fechas de fieles difuntos, y entonces a cambio de un pan que se preparaba de una manera muy especial, ahorita no recuerdo cómo era, pero le llamaban el pan de ánimas, era la recompensa que se le daba a esas personas, y de ahí surgió lo del trato truco, porque ellos iban pidiendo ese pan. Ya después empezaron algunos ganapanes y villanos a tocar la puerta, pero ya para exigir claramente que les dieran algo más sustancioso, porque si no les iban a causar una serie de problemas. De ahí surge el trato truco, trick or treat, de los norteamericanos, que en este caso pues lo toman directamente de la cuestión de los ingleses, que son los que lo traen de Europa a América en ese momento. Aquí en México, pues bueno, no se hace eso, sino que los niños salían, y me acuerdo todavía, y todavía sigue sucediendo en algunos barrios, con una caja de cartón, con un dibujo de una calavera y por supuesto una vela, con el fin de pedir para la calaverita, pero se refieren a la calaverita de dulce que se consume aquí en este país. Son calaveras que se preparan con un tipo de azúcar, o bien ahora ya con las nuevas implementaciones de amaranto, de chocolate. Y pues bueno, como es un dulce que todos desean probar en estas fechas, que de alguna manera nos representa que nos comemos a nosotros mismos en un dado instante, tal como vamos a morir, para algunas personas seguramente esto que estoy mencionando resulta muy macabro, pero es parte en un dado momento de nuestras tradiciones. Entonces los niños piden para la calaverita. Entonces hay una tradición que ahí está contaminada con respecto a la norteamericana, que es la de pedir algo para ello. Y repito, hoy día vinieron varios niños a pedir dulces y no encuentro nada malo en ello. Yo encuentro simplemente tradiciones que de alguna manera se van enriqueciendo a partir de una fuente común. ¿Qué es la que quisiera que se quedaran todos ustedes en esta noche, en que ya estoy por despedirme después de haberles platicado de este interesante tema que ofrecemos seguir tratando, porque este mes pues va a ser de muertos en Eternal Lunas? Estaremos hablando muchos fenómenos relativos a lo que es la muerte, inclusive también la cuestión de los espíritus, entre otras situaciones, porque también forman parte de este universo de la cultura gótica. La reflexión con la que me gustaría que se quedaran es la siguiente: llámale de una manera o de otra. En estas fechas, una de las cosas que haces es recordar a tus muertos. Y pienso que recordarlos es lo mejor que puedes hacer en un dado momento. Es una de las cosas más hermosas que te quedan de la gente que falleció, sus memorias. Y es hoy y mañana para nosotros en México. Y por supuesto para cualquiera que se quiera sumar, porque pues si nosotros hemos adoptado cosas del Halloween, yo no vería de ninguna manera mal, por ejemplo, si alguna otra cultura, algún otro pueblo tomara el Día de los Muertos. No sé, me gustaría ver una celebración colombiana, o bien paraguaya, o bien argentina. ¿Qué más da? O sea, finalmente me daría muchísimo gusto que de alguna manera pues este recuerdo a los muertos se universalizara, y que pues nosotros hiciéramos mucho más por permitir que así sucediera. Se le permitió a una empresa transnacional como Walt Disney hacer una película como Coco para internacionalizar lo del Día de los Muertos, y ahora sabemos que lo conocen. Ahora nos gustaría que de alguna manera compartieran ese sentimiento que tenemos nosotros con esta tradición, y sería hermosísimo. Eso es lo más importante que tendría que quedarnos. Amigos, audiencia que siempre nos acompañan en Eternal Lunas, y pues obviamente los que llegan a ver el video después, que no hayan llegado el día de hoy, porque repito, pues es un día complicado para transmitir. Muchísimas gracias por todas las preferencias que tienen ustedes para este espacio que es Los Libros del Cuervo. No olviden seguir Eternal Lunas, que su URL en Facebook es Cultura Gótica. Tenemos retos constantemente para lo que son las composiciones literarias. Tenemos por supuesto también lo que son los videopoemas. Esta semana, pues de hecho vamos a tener un videopoema del sábado, así que estén pendientes. Es el videopoema que nos queda del último reto que hicimos de brujas de Lo bello es infame y lo infame es bello. Entonces estén listos para poder recibir este bonito videopoema que nosotros elijamos en este sentido en Eternal Lunas. Ustedes se darán cuenta de ello. Por supuesto lo vamos a publicar en Instagram en Eternal Lunas 1, que es nuestra
dirección en Instagram y también en nuestro Twitter, Eternal Dunas 22, donde también estamos informando de los retos y de todos estos eventos de la poesía que escribe el staff de Eternal Dunas, integrado por el maestro Nathaniel Llano, por la maestra Angie Vampi y un servidor, Paul Raven 666 en este caso. También vamos a lanzar, dado que es el tema de muertos, pues muchas actividades referidas a los muertos, y hay una que específicamente me voy a atrever a proponer yo, que espero que de alguna manera pues les agrade cuando nosotros la propongamos, que les llame la atención. También porque, repito, sería muy bonito que muchas de estas tradiciones las compartiéramos en todo el mundo, en lugar de reservarlas a un grupo específico que, si bien lo conoce perfectamente, pues evidentemente no permite que nos inunde este sentimiento que todas estas tradiciones nos llevan a nosotros. Independientemente de tu creencia o no creencia en un dado momento, forma parte, pienso yo, de una cultura del mundo. Y creo que es la forma de compartirla en este sentido. Un servidor, Paul Raven, los invita a su canal Las Leyendas del Cuero para que sigamos viendo todo este tipo de temas. Estamos publicando muchas leyendas durante estos días para que ustedes tengan estas fechas de difuntos y de mes de las ánimas, que es así como me dicen que se maneja en Colombia, lleno de historias que ustedes les puedan hacer reflexionar, que les puedan sorprender, entre otras cosas. Por lo pronto, un servidor, Paul Raven, lo único que puede decirles es que tengan buenas noches, eternas lunas para todos ustedes.